Tú me dices, Lalo. Sí, señor. ¿Listo? No, todavía no. Estamos listos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo aquí a nuestras charlas cotidianas de los miércoles de 5 a 6, nada más que hoy por una situación tenemos que hacerlo de 4 a 5 y retomamos aquí nuestros programas de la letra absuelta y toda esta cuestión que vemos, todas las historias del origen de las cosas que a veces parecen comunes ahí todo, pero nosotros las vamos rastreando y vamos viendo de dónde vienen. Entonces, esperemos que hayan tenido unas buenas vacaciones, buenas fiestas, en este caso, dentro de todo lo que cabe y dentro de la situación que tenemos. Entonces, hoy, para retomar este rumbo, vamos a hablar de algo que usualmente no revisamos tanto su importancia porque se vuelve extraordinariamente común y al hacerse extraordinariamente común, pues obviamente vamos empezando a dejar de pensar de dónde viene, cómo surge, cuál es su historia, qué hay atrás de él y básicamente pues es el dinero. Entonces cuando hablamos de dinero, pues obviamente tenemos que revisar algunos conceptos básicos, es decir, su origen, de dónde viene, cómo evolucionó, cuáles fueron sus formas y cómo se fue llegando a ciertos convenios políticos, económicos, hay mucha historia atrás de ello y ver en este caso a lo que hemos llegado, ¿no? A donde prácticamente el dinero se ha vuelto inexistente, casi invisible, y ha pasado a algo que se llaman las criptomonedas, el crédito, en fin, ¿no? Las tarjetas. Entonces, bueno, prácticamente esta es la idea de ir viendo cómo de algo muy material, de un concepto extraordinariamente hecho un objeto, ¿no? Con oro, con metales, con piezas, pasó y se transformó en una simple tarjeta o en un código electrónico, ¿no? Que son las famosas criptomonedas. Entonces, lo que vamos a ir viendo es esta pequeña historia, todo ello. Entonces, hoy esta sesión va a ser un poco como de retomar, calentar un poco, retomar aquí la rutina de los miércoles. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Y empezamos con una pequeña cuestión, ¿no? Que a lo mejor les sucede a ustedes, pero, por ejemplo, esta cuestión del dinero, cuando pasamos del dinero, inmediatamente asociamos el dinero como una cuestión independientemente de la situación donde estemos, de riqueza o de pobreza o de necesidad o conceptos de vida y muerte, en fin. ¿Por qué? Porque el dinero se ha convertido tan importante en nuestro alrededor. Y a veces siempre soñamos estas cuestiones muy, muy interesantes de que el dinero nos trae la felicidad, pues a veces la trae, a veces nos trae una cantidad de problemas impresionantes o vivimos con esa obsesión de conseguir y pensamos que el dinero nos va a hacer mejores personas, más atractivos hacia las otras, en fin. Entonces el dinero va moldeando prácticamente las mentalidades y depende de la posición de donde nosotros hayamos surgido. Incluso el dinero puede tener hasta una concepción de clase, es decir, ver el dinero de una posición económicamente alta o verlo desde una posición baja, se concibe de diferente manera y poco nos va a importar la historia de él en ese sentido, ¿no? Nos va a interesar tenerlo o no tenerlo o acumularlo o gastarlo. Entonces el dinero se ha convertido en un mecanismo que nosotros de manera subterránea lo hemos ido abandonando, pero que se ha convertido en nuestro nexo prácticamente con las personas. Entonces, la economía mundial gira en torno a la cuestión del dinero, pero muy importante, no hay que confundir
la cuestión del dinero con la cuestión del capital, ¿no? El capital, cuando hablamos del capital, estamos hablando de una cosa totalmente diferente y el dinero es parte de los capitales, no es todo. El capital va más allá, es el trabajo también, es nuestra fuerza de trabajo, nuestras mismas creaciones intelectuales de pensamiento, en fin, hasta una pala, un edificio, un sistema de producción, en fin. Entonces, esa sería la primera cosa, no confundir el dinero con la parte esencial del proceso productivo. Es solamente un motivo. Y incluso los filósofos y economistas como Adam Smith, el mismo Marx, Keynes, en fin, todos estos economistas lo desglosaron muy bien y lo vamos a retomar un poco ahí como lo retomaron. Pero entonces tendríamos que comenzar un poco pensando aquí, de pasar aquí a la positiva, perfecto, porque perdí el ritmo de las dispositivas, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el dinero, tendríamos que pensar una definición. Pensar en este caso que el dinero, pues sí, básicamente es un conjunto de monedas y billetes que se usan como medio legal de pago, ¿no? Es decir, lo utilizamos como un sistema, como un intermediario. En este caso, y también otra concepción muy clásica del dinero es que es un conjunto de riquezas y valores que pueden transformarse, que se van a transformar en dinero. Es decir, nuestro trabajo puede tornar y puede transformarse en ese dinero. De hecho, nuestro salario, nuestro trabajo, lo cobramos en la actualidad en dinero. Pero podríamos pensar que en este momento 2021, en esta época que vimos, todo se hace a través de dinero. Y nos hemos dado cuenta, incluso con la misma pandemia, la misma situación del COVID que nos hizo regresar a casa y estar aquí, nos hizo regresar a las antiguas formas de intercambio sin que existiera el dinero. ¿Por qué? Pues obviamente porque hay una situación donde la economía se paraliza, deja de haber flujo de mercancías, de productos, pero al mismo tiempo de trabajo y por consecuencia también de dinero, es decir, no se empieza a cobrar un salario. Entonces, en ese sentido, hemos regresado en algunas comunidades, en algunas situaciones, en situaciones incluso personales, lo hemos hecho de hacer el trueque, ¿no? Trueque de productos, yo te doy esto, tú me cambias esto, yo trabajo esto, me das algunos alimentos, en fin. Entonces, la situación de la pandemia nos ha llevado un poco a retornar esa situación. Ustedes seguramente conocerán gente que sale o que se anuncia en las redes sociales, es decir, que hago esto por, no sé, por intercambio, por difusión o por dinero, o por pero por mercancías, por comida y todo ello. Entonces, obviamente, regresamos al origen del dinero, porque básicamente su origen, pues sí, está en el trueque, ¿no? Entonces, ahí comienza todo. Tenemos que imaginarnos estas comunidades prehistóricas donde están cazando, están recolectando, o están ellos, estas comunidades que duraron miles de años, ¿no? Esto es muy importante. A veces perdemos como esa situación de la temporalidad. Entonces duraron miles de años estas culturas, estas situaciones de estar en la casa, estar ahí. Entonces, ¿cómo podían tener un intercambio? Pues obviamente pues lo teníamos de manera con el trueque. Entonces, sí, los humanos, por ahí cuando descubrimos la agricultura hace entre los 10.000 y los 13.000 años, en este caso antes de nuestra era, pues nos volvimos sedentarios. Y entonces había comunidades, en este caso, donde unos elaboraban quesos y, por ejemplo, otros creaban vacas. Pongamos esta situación, ¿no? Por ejemplo, el maestro quesero ese día quería comer carne de vaca y tenía que buscar el momento en que la persona que hacía los quesos estuviera, ¿no? Y que quisiera queso. Y obviamente eso se unía también a la dificultad del transporte. O bien él iba con el queso o el otro venía con la vaca.
¿no? Entonces todo esto hacía que las cosas fueran complicadas y aunque es un poco exagerado, ese es el origen del trueque, ¿no? Yo tengo un producto, te lo doy a ti, tú tienes un producto y yo lo tengo. Pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo y para transportar las mercancías que tú quieres y que yo quiero, pues obviamente eso implicaba un gran problema y una gran dificultad. Entonces, obviamente, en ese sentido, lo que fue surgiendo fue que se empezó a hacer mecanismos, a veces mecanismos muy regionales, muy locales. Obviamente esto no fue una situación que se fuera dando tan global. Esto se va a dar muchísimo más tarde cuando surgen las grandes civilizaciones y hasta eso se tienen que poner de acuerdo también para el intercambio. Entonces va a irse dando una especie de problemas que se van a ir solucionando poco a poco. Entonces, por ejemplo, en esta situación de que el señor que hace los quesos y el señor que tiene la vaca, ¿no? Y ambos, el de la vaca quiere quesos y el del queso quiere comer vaca. Entonces, su problema fundamental es que podía suceder en un momento donde nadie quisiera quesos o nadie quisiera comer vacas, ¿no? Por tanto, alguien se le ocurrió que sería interesante utilizar algo que fuera fácil al mismo tiempo de transportar como un modo de unidad de intercambio y en ese sentido es cuando aparece la primera noción del dinero. Es decir, ya no voy a llevar a la vaca, ya no voy a llevar los quesos, no los voy a transportar así, sino voy a transportar algo que me permita, algo más sencillo, más fácil, menos pesado, me permita poder intercambiar esta pequeña unidad que yo voy a tener, intercambiarla por el queso, ¿no? O por el pedazo de carne. Entonces, ahí es donde empieza a surgir ya la primera anotación. Entonces, vuelvo a ser muy enfático en esto. No es una cuestión que se haya dado de una manera o que alguien lo haya pensado y ya, y no hay alguien que se le atribuye el origen del dinero, ¿no? Fueron situaciones que fueron a veces, no fueron sincrónicas. En una parte surgió el concepto de dinero primero, en otra mucho después. Hay que pensar, por ejemplo, son discrónicas estas situaciones, hay que pensar, por ejemplo, lo que pasaba con Europa, que en Europa ya incluso ya había monedas y todo ese asunto, pero en América todavía el valor de intercambio, por ejemplo, en Mesoamérica, pues era el cacao, ¿no? El chocolate este que comemos ahora era la pieza económica, ese era el valor económico que intercambiábamos, ¿no? Te doy 3 cacaos por esa lanza o te doy 4 cacaos por esos gramos de maíz, en fin, entonces el cacao, que ahora lo comemos tan rico como los chocolates, pues sí, era una unidad de valor y una unidad de uso regular como nosotros ahora los pesos o los centavos, ¿no? Entonces, obviamente, no es al mismo tiempo, no se van a dar al mismo tiempo ni las culturas ni los conceptos. Entonces, van a ir empezando de manera diferente. Ahora lo vemos muy natural el usar el dinero, pero aún también todavía tenemos problemas con este concepto. Un concepto básico, por ejemplo, que se da en estos problemas es cuando viajamos. Entonces, cuando viajamos tenemos que intercambiar, tenemos que viajar y tenemos que intercambiar nuestra moneda por otra moneda y a veces el uso y el valor que tiene cada una son tan diferentes, ahorita vamos a ver por qué se da esto, son tan diferentes que nos cuesta trabajo, por ejemplo, hacer la conversión y del dólar al peso, del peso al euro, al yen, al yuan, en fin, todos estos. Entonces ahí nos damos cuenta también cómo el concepto de dinero también tiene a nivel de cancha, es decir, a nivel de la cotidianidad, tiene también usos diferentes. A nivel de las megafinanzas, de las empresas, de los bancos centrales y todo ese asunto, hay cierta homogenización y hay arreglos y hay acuerdos y aún así todavía tienen sus problemáticas. Pero a nivel de, digamos, de ciudadanos, o sea, de a piso, de pie, obviamente sí nos encontramos, sí llegamos a encontrar ese tipo de problemas. Entonces, obviamente, cuando veíamos
vamos a ir en el trueque, vamos a ir viendo que se intercambiaban elementos básicos que se utilizaban, como la sal, el maíz, los pescados, el cacao, las carnes, pero empezó a surgir una nueva tendencia, los metales. Entonces, a la edad de los metales, ¿no? En este caso, cuando ya empezamos a forjar, en este caso descubrimos la importancia de el hierro, empezamos a forjar espadas, ya encontramos el método de la fundición, empezamos a crear otro mecanismo, también obviamente ya nos empezamos a acercar a lo que van a ser las monedas, pero mientras se intercambiaba oro, plata y bronce, ¿no? Que eran los metales, que un día vamos a hacer una historia de los metales acerca de cómo el oro, por qué el oro se convirtió en un elemento tan importante en las culturas, y mucho se debe, un poco haciendo un adelanto, mucho se debe por la cuestión del color que tenía, la brillantez, la textura, que era, en este caso, pues no había electricidad en esa época, no sabemos que es un gran conductor de la electricidad, y cualquiera de los aparatos por donde estén viendo esto tiene oro, ¿no? Su iPhone, su teléfono, su computadora, su televisión, donde sea, tiene oro adentro. ¿Por qué? Porque es un gran conductor de la electricidad. Entonces, obviamente el oro, el color, se asociaba mucho a la situación del sol, y entonces a la brillantez del sol, y entonces hay un cierto, digamos, una cierta admiración, un cierto reflejo. Así como las pirámides lo que intentan hacer es reproducir las montañas, ¿no? Quieren reproducir las montañas porque es lo más cerca o lo más alto que pueden estar, y en algunas situaciones así como cierta cercanía a las deidades. Entonces, el oro es lo más cerca que pueden tener del sol, es decir, su brillantez, el brillo, el color. Por eso empieza a tener en culturas diferentes, de manera muy, digamos, también muy discrónica, empieza a tener un valor sobre los demás metales. Por ejemplo, ustedes cuando lo ven, cuando llegan los españoles aquí, el oro aquí en Mesoamérica sí tenía un valor, pero no el valor que le daban los españoles. Bueno, ¿por qué? Pues porque ya tenían una larga historia con el uso del oro como intercambio. Pero aquí el oro era como algo más, no, o sea, sí había acumulación, el famoso tesoro, Montezuma, en fin, todo esto, pero no tenía el valor, o no se le daba el valor. Había otras piezas que tenían más valor. Por ejemplo, el jade, ¿no? El jade, la obsidiana, podían en ocasiones valer más que lo que representaba el oro. Entonces, obviamente, esos problemas de cuando, imagínense, cuando yo tenía mi oro, o me tenía mi plata, o tenía mi bronce, o tenía el maíz y todo, y quería ir a intercambiarlo por la gallina, pues obviamente pesaba, ¿no? Y obviamente esto ya se empezaba, por ejemplo, los metales ya se empezaban a hacer lingotes, es decir, una protomoneda o una protounidad, es decir, se hacían pedazos de oro o lo que hoy llamamos lingotes, o también pedazos de plata y todo, y entonces esos, según el tamaño y todo esto, la forma y todo, y ya venían a representar un valor. Y entonces, obviamente, esto, la medida que tenían se llamaba ciclo, ¿no? El ciclo, con ese, el ciclo, era lo que nos daba prácticamente ya una unidad a los metales. Pero obviamente el dinero, si nosotros estamos pensando ya en concepto de intercambio, en ese caso el dinero pesaba, pero pesaba literalmente mucho, pues traigan un kilo de oro, pues pesa, ¿no? No contaba, sino pesaba. Entonces, obviamente, con el peso de cada lingote se le fue dando un valor según el tamaño del lingote, y un nombre. Entonces, dependiendo si era muy grande, muy chico, mediano, pequeño o plano, o redondo, incluso se le iba dando un nombre a esas unidades de peso. Y entonces, por ejemplo, los que podemos considerar como los creadores del concepto de las monedas, en este caso, y ya del dinero como un sistema de intercambio, ya como lo conocemos más cercano a la actualidad, pues son los romanos. ¿Y por qué los romanos tuvieron que pasar esto? Porque las grandes conquistas romanas lo que hicieron fue abarcaron una gran cantidad de territorio.
Y entonces también ellos tenían que unificar sus finanzas y tenían que unificar su administración. Entonces, algo así como tenían su sistema como el SAT, ¿no? Como el sistema del SAT que nos cobra los impuestos, ¿no? Así tenían los romanos también su propio SAT, ¿no? También tenían a su sistema de impuestos. Entonces, si les llegaban una gran cantidad de cosas, pues obviamente había no podías clasificar todo. Entonces lo que hicieron fue un sistema de clasificación de pesos y medidas, pero también de unidades monetarias. Y entonces ahí va a surgir el famoso denario romano. El denario romano se va a convertir de ahí surge la palabra dinero, ¿no? De denario, dinero. De ahí va a surgir porque básicamente es el concepto que vamos a tener. Pero obviamente, mientras esto pasaba ahí en Roma y ya un poco más avanzado, en culturas como la cultura mesopotámica, por ejemplo, empezaron a utilizar el mismo concepto de dinero un poco antes de los romanos, y de hecho los romanos de ahí toman la idea, ¿no? Toman la idea de esta cultura de los mesopotámicos, empezaron a utilizar el dinero como un sistema de pagos, en este caso, ¿no? Para pagar deudas y, en este caso, multas para delitos o un sistema para pagar incluso infracciones de la ley. Entonces, todo esto, por ejemplo, lo vemos en el Código de Hammurabi, que era bastante estricto, y entonces, obviamente, y los mesopotámicos tenían una gran cantidad de códigos y de leyes, ¿no? En este caso, el de Hammurabi, el de Lipti, ¿no? El de Usuna, el de Urnamú, en fin, ¿no? Tenían una gran cantidad de códigos. Entonces, esos códigos tenían que pagarse con las multas y, por lo tanto, el dinero comienza a convertirse en un pago, ojo, de multas, no de transacciones económicas. Pero obviamente esto poco a poco fue mermando, fue bajando y fue llegando a esa realidad donde ya empezamos a pedir medidas también para medir el valor de los salarios o de los alimentos, y se dan cuenta que el valor con lo que mismo que pagan las multas y las infracciones, pues puede también ser utilizado para el intercambio cotidiano. Entonces, obviamente, van a ser ellos los creadores del intercambio de la economía basada en el dinero mercancía. Es decir, los babilónicos y los estados vecinos elaboraron el primer sistema como ya lo pensamos hoy, como lo tenemos, en cuanto a las normas sobre las deudas que se generan, los contratos legales, los códigos de leyes en materia de prácticas comerciales, de propiedad privada, y el dinero en este caso no era una aparición normal, sino se volvió una necesidad para la dinámica social, económica y política de estos reinos, ¿no? Entonces, obviamente, como decíamos, al tener el dinero, el primer gran problema que tuvimos con el dinero fue que pesaba. Y entonces, obviamente, al pesarlo, vamos a tener que a alguien se le ocurrió, pues comenzar a hacerlo, a dividirlo, ¿no? Si yo acá tengo un lingote que pesa mucho, entonces así, ¿no? Tengo mi lingote y entonces, ¿qué lo puedo hacer? Pues lo divido y entonces ya lo puedo, en este caso, dividir. Y entonces, ¿qué es lo que hago con esta división? Pues obviamente lo vamos a dividir en monedas. Entonces yo agarro un lingote, lo divido, lo corto y lo transformo. Entonces, las primeras monedas que tenemos conocimiento que existieron surgieron aproximadamente en el siglo VII, antes de nuestra era, allá en esta zona de lo que hoy conocemos como Turquía, donde gobernaba un rey también famoso, Argos, ¿no? Entonces, las monedas se utilizaban, en este caso, se utilizaba oro y plata, ¿no? Ya que eran los metales más valiosos en ese momento, y así se empezó a crear un medio más cómodo, más fácil, en este caso, para intercambiar productos, quedando esta cuestión del trueque, como los granos, los lingotes y el ganado ya fuera en desuso. ¿Por qué? Porque ya teníamos monedas. Entonces yo tenía 10 monedas, me equivalían ya prácticamente a un kilo, por ejemplo, de maíz. Entonces ya había un valor, y este valor, incluso filosóficamente, es un traspaso de valor. Entonces, bueno, no me voy a poner a tirar teoría marxista aquí con cómo surge la teoría del valor de uso y el valor de cambio, pero prácticamente se adelantan, viene de ahí, ¿no? Es decir, cómo a este concepto tan abstracto, tan complicado de a una
vaca, por ejemplo, darle un valor, en este caso, en monedas. En este caso, ahí hay todo un concepto de corte filosófico y económico que estudió Marx, que es el valor de uso y el valor de cambio, es decir, cuánto me sirve este producto, cuánto lo puedo, me sirve aquí, cuánto necesidad tengo y cuánto me va a producir, ¿no? Y cuál es el uso que yo le voy a dar, ¿no? Entonces, obviamente, estos conceptos fueron, al principio, sí fueron complicados, y entonces sí empezó a darse la cuestión de empezar a ser monedas. Pero otro problema con las monedas es que al tener estas funciones de intercambio y de ahorro que eran más fáciles, aunque ahora nos choca traer moneditas en los pantalones, empezó a verse que también llevar muchas monedas era todo un problema, ¿no? Y entonces, pero este problema va a surgir mucho de tiempo después, porque, bueno, nos acostumbramos a traer las monedas, intercambio, y entonces, por ejemplo, cuando estaban las guerras de conquista, de invasión y estos imperios, ¿no? Digamos, tomaban el oro, lo fundían, ¿no? Y lo cortaban y lo repartían, y todo ese asunto, le acuñaban la cara del rey, le ponían ahí en la moneda, le ponían ahí, ¿no? Ponían la cara del rey. Y entonces, obviamente, va a surgir el problema porque sí, va a pesar, va a seguir pesando mucho, es más fácil de transportar, pero el problema es que sigue pesando, ¿no? O sea, contamos, pero pesamos. Entonces, ¿quién no ha tenido ese problema de ir caminando por la calle e ir con las monedas y nos van brincoteando y van pesando y nos rompen los pantalones, ¿no? En ese sentido, lo que va a ir pasando es que las monedas, pues sí, van a irse extendiendo por varias regiones, se empiezan a acuñar, no hay una uniformidad, ¿no? Como es, digamos, a la fecha, y cada reinado, cada rey, cada cultura va a tratar de imponer, en este caso, su sello. Entonces vienen las caras, por ejemplo, de los reyes, del emperador, del virrey, del que estuviera gobernando, del señor feudal. En fin, entonces van a pasar. Entonces incluso hay unas monedas, de las monedas que utilizó Alejandro Magno, donde ahí se ve su cara y por eso sabemos un poco cómo era, ¿no? Entonces, obviamente, esta cuestión también casi artística, el asunto de cómo se van a hacer las monedas, cómo va a ser el diseño, más delgadas, más chicas, ¿no? Si se acuñan, es decir, si se intercambia oro con plata, ¿no? En fin, entonces, obviamente, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque también las monedas va a comenzar un problema ahí que incluso en los griegos, en la cuestión de los matemáticos, por ejemplo, saben este problema de Arquímedes, de cuando le dan la corona, ¿no? A pesar, es una corona de oro y se la dan al Arquímedes para que pese y determine si es todo de oro. Y entonces es esta idea del eureka, de que se mete, la hunde, ¿no? Y entonces con oro, y no, pues está la corona de oro y no sale la misma cantidad que el peso que se suponía que era de oro, no sale la misma cantidad de agua. ¿Por qué no sale la misma cantidad? Porque la corona no era de oro, ¿no? En este caso tenía oro y tenía otros elementos, lo que hacía que o que pesara más o pesara menos, y no era oro puro en este caso. Entonces, en ese sentido, las monedas comienzan a tener ese problema, y este es un problema que va a llegar a la fecha, que es uno de los orígenes de la inflación. Entonces, en este caso, por ejemplo, los emperadores en Roma, ¿no? Con los denarios, comenzaron a alterar, en este caso, los denarios, los comenzaron a hacer, si eran de oro o eran de plata, pero también les empezaron a quitar y meter otros metales y hacerlos de menos oro o de menos plata. Entonces empezaron a valer más. Entonces, obviamente, lo que hacían es que los mismos, la gente, los que trabajaban, se empezaron a dar cuenta que las monedas estaban alteradas. Entonces, los comerciantes comenzaron a elevar el precio de sus productos para compensar que el denario no era un denario, digamos,
100% oro. Entonces, para compensar la pérdida, digamos 25% que no tenían oro, ese 25% que estaba fuera, que no había oro, ¿no? Ese se lo ponían al valor del producto, entonces le aumentaban el 25% al valor producto para compensar en este caso. Entonces, es uno de los orígenes de la inflación. Y entonces, cuando veamos que el jitomate vale más de repente, pues echémosle la culpa a los romanos y a su corrupción en este caso. Y ahora, para no dejar el concepto así, pues la inflación es simplemente cuando hay exceso de dinero en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros digamos, vamos a poner el ejemplo de la Navidad, ¿no? La Navidad pre-COVID, ¿no? Que usualmente un kilo de jitomate durante todo el año valía 10 pesos. Pero durante ese año, pues la gente va a trabajar y todo ese asunto. Pero en diciembre, entonces, dan los aguinaldos y hay una serie de dinero extra. Y entonces la gente comienza a tener mucho dinero. Entonces hay mucho dinero circulando. Entonces el comerciante, ¿no? Un poco como con los denarios, dice, yo quiero de este dinero que está circulando acá. Entonces agarro y aumento el precio. ¿Para qué? Pues porque la gente aquí tiene dinero y lo va a pagar. Entonces, si mi kilo de jitomate durante todo un año valió 10 pesos, en diciembre, como todo el mundo tiene dinero, yo lo puedo subir a 15 pesos. Al fin la gente tiene tanto dinero que lo va a pagar y lo paga. Y entonces es por eso que los precios suben en estas épocas, cuando hay mucho dinero y todo. ¿Qué es lo que hace un Estado para que, por ejemplo, el SAT o todos estos organismos, Hacienda, en fin, qué es lo que hace para que los precios no sigan aumentando y el dinero en este caso no se infle? Pues lo saca de circulación. Entonces lo que hace es que cuando nosotros vamos y pagamos al banco, ese es mucho del dinero que va y pagamos o intercambiamos a través de pagos gubernamentales, lo va sacando, lo va retirando de circulación. Entonces ya no hay dinero ahí circulando. Uno de los procesos que también regula, porque mucha gente dice, pues ¿por qué hacen mucho dinero y luego lo sacan? ¿Y por qué hacen billetes nuevos? Precisamente por lo mismo, también para regular el flujo de dinero que haya. En ese caso, van sacando los billetes viejos en este caso, pero al sacar los billetes viejos tienen la opción de sacar una cantidad de excedentes de dinero que pueden hacer que los precios suban. Entonces también es un pretexto, es un concepto de regulación y aparte es un proceso de renovación, ¿no? En este caso. Y en este sentido, lo que veríamos es cómo surgen, por ejemplo, los billetes. Y ya vemos que las monedas pesan, ¿no? Y tienen un concepto, entonces es muy complicado andar con nuestras monedas, en este caso, nuestra bolsa de monedas, que la gente le dice morralla, la morralla, el cambio, ¿no? En este caso, ¿quién no fue cuando de niño fue a la tienda y le daban para las tortillas y se quedaba con el cambio, ¿no? Que eran estas pequeñas monedas que sobraban. Entonces, obviamente, el concepto de la moneda tiene que evolucionar también, y mismo del dinero. Entonces, los primeros, en este caso, billetes, van a aparecer por ahí del siglo IX en Mongolia, ¿no? En este caso, en el imperio mongol, el emperador Kublai Khan es el primero que hace certificados, en este caso de papel, que equivalían a lo que se tenía en oro guardado. Entonces, obviamente, surge el concepto que hoy conocemos como cheque. Entonces, el cheque, por ejemplo, nosotros lo sabemos, es un instrumento financiero donde yo con un papel pongo 10 pesos y esos 10 pesos certifica que yo tengo 10 pesos en alguna parte guardados, en este caso en el banco. Antes se utilizaba el oro, ahora utilizamos las monedas, pero no, cada vez que se emitía un cheque por parte de este emperador, certificaba que tenía esto, lo tenía en oro. Entonces era un certificado de oro que yo lo podía cambiar. Entonces, obviamente, la cuestión es que se dan cuenta que vale a producir estos papeles es más fácil que producir o intercambiar el oro, ¿no? Es decir, es darle un papelito, ¿no? Así, toma, yo tengo este oro, no te doy las monedas y te doy un papelito que dice que valen lo que valen estas monedas. Entonces, obviamente podría parecer un concepto hasta bobo, ¿no? Ahorita en nuestra época, es eso, pero imagínense
el proceso abstracto, intelectual, comercial y de confianza que tuvo que pasar para que la gente aceptara que un pedazo de papel o pedazo de madera, ¿no? Equivalía a las monedas de oro o valor. Entonces, obviamente, sí empezaron, fue muy lento el proceso de la entrada de los billetes, muy lento, tanto así que los primeros billetes aparecieron en Europa por ahí de 1660, 61 y aparecen en Suecia. Y entonces, estos impresos, estos primeros billetes, ¿no? Que ahora valen una millonada, ¿no? En este caso, fueron hechos por un sueco, Johan Pelbush, ¿no? Que entregaba como recibo o resguardo a quienes depositaban el oro o la plata en el banco. Y entonces yo iba, dejaba mi oro y entonces ese hombre me daba, ¿no? Mi certificado de ello. ¿No? Y ya con eso yo podía hacer intercambios. ¿Por qué? Pues porque el oro estaba guardado. Entonces una persona podía llegar y intercambiar sus pedazos de papel que yo le daba por los pedazos de oro. Entonces, obviamente, esto va a ir creciendo, ¿no? Y en España van a llegar hasta 1780, en el reinado de Carlos III, van a llegar ya estas billetes, obviamente con la figura del rey y todo esto, y se van a empezar a popularizar. Y ya no vamos a traer nuestra bolsa de oro para todos, sino ya puedo traer mi chequera y posteriormente mis billetes, ¿no? Entonces, hubo países que lo aceptaron más rápidos que otros. Entonces, por ejemplo, los mismos ingleses lo fueron recibiendo hasta el siglo XVIII. En este caso, casi cuando comienza el siglo XIX, es decir, cuando ya estaba la revolución industrial ya en ciernes, ya empezando, en este caso se van a empezar a regularizar y de ahí es cuando surge esta idea del banquero como el banquero malo, avaricioso, como Scrooge, ¿no? Que utiliza Charles Dickens en esta de Cuento de Navidad. En ese sentido, el billete empieza a ser ya sinónimo también de riqueza. Pero entonces hay que, vuelvo a repetir, son conceptos diferentes. Pero las leyes comienzan a darle mucho valor a los cheques y entonces va a meter una ley de cheques que dura hasta la actualidad, en 1852, y que a la fecha lo han adoptado todos los países. Claro, con sus motivaciones, pero esta primera ley fue una ley general que después se imitaron. Entonces pasamos de esta cuestión de las moneditas a utilizar el billete. Y entonces esto conlleva un proceso muy complicado porque hay que entender que estamos en un proceso también de industrialización, de crecimiento en el siglo XIX y en el siglo XX, pues esto va a explotar con las guerras mundiales y todo ello. Pero obviamente sí hay un proceso que es muy, muy complicado, que es entender, ¿no? A principios del siglo XX empezó este gran debate. El dinero y la riqueza, que son lo mismo, son diferentes. Entonces, otra vez lo repetimos, ¿no? La acumulación de dinero, pues sí, genera una riqueza económica, pero en este caso no es suficiente el hecho de tener un dinero guardado, porque si no tenemos una inteligencia financiera, si no lo sabemos invertir y todo ese asunto, es el clásico caso de la señora que tiene abajo del colchón sus billetes y que va pasando, los va sacando y los va sacando hasta que se le acaba. Entonces, la generación de riqueza es un proceso diferente. ¿Por qué? Porque la generación de riqueza viene acompañada de todo un proceso económico atrás, desde la idea de un producto, el desarrollo del producto, la venta del producto, ¿no? El salario que se paga, las relaciones de producción que hay atrás y todo ese intercambio de elementos que hay, ¿no? Desde una máquina, los capitales variables, los capitales estables, la plusvalía, la ganancia, el plusvalor, en fin, todo ello, todo eso es lo que va a generar la riqueza.
¿no? Y aparte tenemos otro, si el concepto de riqueza lo bajamos a dinero, también es muy pobre. ¿Por qué? Pues porque obviamente también hay riqueza nacional, la riqueza que se genera a través de los recursos naturales, la renta, por ejemplo, la renta petrolera, en fin. O sea, los conceptos para generar riqueza son mucho más complejos y muchísimo más abstractos también, si lo queremos ver así, que la mera acumulación de dinero, ¿no? O sea, pensar que si yo tengo 1 millón de pesos en el banco soy rico, esa es la mayor tontería que uno puede pensar, porque si no lo muevo, no lo produzco, no lo tengo, ese dinero simplemente va a perder el valor, puede venir una crisis económica, puede venir una devaluación y entonces el dinero pierde valor, el dinero no genera riqueza, ¿no? Entonces la riqueza se genera a través de todo un sistema de producción, de intercambio de mercancías, ideas y de productos. Entonces, en esto se dieron cuenta muy bien, ¿no? En el siglo XX también se dieron cuenta que por ejemplo, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de dinero que se tenía muchas veces no representaba lo que se tenía acumulado en los bancos con oro. Entonces los países se comenzaron a acumular oro y mucha de la diferencia entre los países ricos y los países pobres que tenemos ahora, pues sí, proviene del abuso y el robo de esos recursos. Estas famosas, se le llama en términos marxistas, la acumulación originaria de capital. ¿Por qué? Pues porque al llevarse el oro y todo ese asunto, los bancos centrales, por ejemplo, los países europeos, pues lo tienen ahí y entonces pueden emitir certificados de ese oro, de esta cantidad que tienen ahí. Y los países que fueron saqueados, pues no tienen ese oro en sus bancos y por lo tanto no pueden emitir los certificados de oro, es decir, no tienen la cantidad de dinero o no tienen cómo respaldar su dinero. Entonces, obviamente, el sistema después de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de esto, ¿no? Se dieron cuenta que había un sistema muy disparejo de tanto. Por ejemplo, en Alemania antes de los nazis, ¿no? En el estado de Weimar, el dinero no valía absolutamente nada. Es decir, la gente tenía que salir con con cajas, en este caso, arrastrando de dinero, ¿no? Lleno de billetes para comprar, por ejemplo, jitomates, ¿no? ¿Por qué? Porque la inflación estaba disparadísima y entonces el dinero no valía nada, ¿no? Proceso. Aquí en México hemos tenido hiperinflación, ¿no? Quizá la mayoría de los que ven esta situación, este programa, pues no lo recordará, pero por ejemplo aquí antes subirte al autobús, subirte a un pecero te costaba 10,000 pesos o digamos un refresco costaba 4,000 pesos. Cuando uno piensa en ese tipo de cosas es de repente muy lejano, ¿no? Después vino Salinas de Gortari, le quitó 3 ceros al dinero y entonces ya no valía 3,000 pesos subirte al camión, ya valía 3 pesos. Pero obviamente esta es una situación meramente, o fue una situación meramente de orden ideológico y de percepción, porque el valor sigue siendo es decir, se perdió el valor del dinero. Nada de que entonces ya de 3,000 bajó a 3. No, a nivel internacional y de certificados económicos sigue siendo 3,000 el valor, ¿no? Entonces, cuando vemos lo de la deuda externa, obviamente es exactamente lo mismo, ¿no? Los valores con los que se tasan las deudas no se pierden. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en eventos tan lejanos como la guerra la guerra de intervención francesa, los acuerdos de Córdoba o los acuerdos que se hicieron para que los ingleses no tomaran, en este caso, México, igual que los españoles, bueno, ahí es el origen de muchos de nuestros problemas de la deuda, ¿no? Porque eso lo seguimos pagando, o sea, seguimos pagando préstamos y acuerdos que hicimos en el siglo XVIII, XIX y que todavía los seguimos pagando. Entonces, obviamente, ese es como el dinero va cobrando un sentido ya incluso meta institucional para nosotros, ¿no? Entonces, obviamente,
después de la Segunda Guerra Mundial se llama el sistema de Bretton Woods, donde incluso va a surgir el Fondo Monetario Internacional, va a surgir el Banco Mundial, donde países ricos acumulan dinero para prestarle a países pobres no por buena onda, sino para cobrarles intereses, ¿no? Y tener un sistema de dominación que hasta la fecha persiste. Es decir, los países pobres van a ser pobres. ¿Por qué? Porque tienen un acondicionamiento de los países ricos a sus sistemas económicos basados en estos patrones. Durante muchos años existió el patrón oro, pero en 1971 Richard Nixon, cuando estaba plena guerra de Vietnam, se dio cuenta que necesitaba más dinero. Y entonces él, la cantidad de oro que tenía en su banco, en este caso, no le daba para poder pagar lo de la guerra, lo que estaba pasando en Vietnam. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Y no podía echar a andar la máquina de hacer dinero, de hacer dólares. Uno pensaría, pues echas a andar la máquina de hacer dólares. No, porque te genera inflación, ¿no? Por eso no se echa a andar la máquina de hacer dinero nada más a lo loco. Entonces, lo que hizo Richard Nixon es que unilateralmente Estados Unidos renuncia al patrón oro y inicia el patrón dólar. Y entonces, a partir de ese momento del 71, el dólar se vuelve omnipresente en todas las transacciones hasta la actualidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos y compramos algo al extranjero, lo tenemos que pagar en dólares. ¿Por qué? Pues porque el dólar básicamente es la moneda internacional. Todas las transacciones que hace el gobierno, por ejemplo, el pago de la vacuna COVID se hace en dólares y se tasa en el precio que está, en este caso, o de intercambio de euros, de dólares, en fin. Entonces, ¿qué es lo que hace un Estado para hacerse de dólares? Bueno, pues, por ejemplo, México tiene las remesas, un poco también los procesos de importación y exportación, pero muchos de los países débiles, los países pobres, devalúan sus monedas. Entonces, ¿por qué un peso no vale lo mismo que un dólar? Fácil, porque obviamente yo cuando devalúo mi moneda vale menos y entonces los productores o consumidores que pagan en dólares pueden comprar más cosas aquí en mi país y mi banco central se va llenando de esos dólares, se van al banco central y yo ya tengo un acumulado, lo que le llamo mi reserva. Entonces, mi reserva económica de un país parte de dos vías. Parte de lo que yo tengo de oro acumulado, pero también lo que tengo de dólares. Y entonces cuando yo echo a andar la máquina de hacer dinero, tengo que respaldar con el oro y los dólares lo que yo produzca de nueva moneda. O sea, no es tan fácil en este caso y depende de varios factores. En este caso, ahorita, por ejemplo, la moneda, por eso se hace la moneda internacional y por eso Estados Unidos no tiene ese problema, porque Estados Unidos, como tiene tanto oro, ¿no? Ahí en Fort North, ¿no? En Texas, y tiene, en este caso, muchas reservas, puede hacer los dólares que quiera, pero algo mejor, los puede sacar, o sea, no se quedan en su economía. Salen, inunda el mundo de dólares, nunca son suficientes, salen y su economía queda limpia. ¿Por qué? Pues porque no está teniendo procesos de inflación y aparte tiene oro, ¿no? Para reservarlo. Entonces, bueno, Estados Unidos, a pesar de Trump, por eso va a seguir siendo un país todavía muy rico. Cuando llegue el yuan, entonces ya nos preocuparemos, ¿no? El yuan japonés, o, perdón, de los chinos, ¿no? Entonces, obviamente ese dinero ya con el patrón dólar va a surgir un dinero que ya lo vamos a ver nosotros de una manera muy diferente, que van a ser el dinero de tarjetas. O sea, nosotros vamos y le dejamos al banco nuestro dinero y el banco a su vez se lo da al Banco Central. Y entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Ese banco se empieza a dar en pequeñas notificaciones, ya ni siquiera en billete, pasamos a un nivel. Se inventa la tarjeta de crédito. Entonces, la primera tarjeta de crédito como tal que existió se creó ya en 1914, la crea la compañía Western Union, esta que utilizamos para intercambio, ¿no? de mensajes y también de dinero, entonces, donde les daba una línea de crédito. Entonces, esto es muy importante. Entonces, con esta tarjeta equivale a que tienes 10 pesos que yo te estoy prestando. Pero cada vez que utilices esos 10 pesos que yo te estoy prestando en esta tarjeta, te voy a cobrar algo, ¿no? Entonces te voy a cobrar un interés, quizá mínimo, ¿no? Pero ya te estoy cobrando algo. Entonces, esa es la ganancia, ¿no? Es prácticamente lo que haríamos ahora cuando prestamos dinero, pero aquí con la tarjeta, entonces cada vez que yo uso mi tarjeta de crédito o de débito, pues también me están cobrando el banco un costo.
Entonces, como el tendero listillo, ¿no? Que nosotros vamos y le pagamos en la tienda algo, y él por usar la tarjeta le cobran 4% por el uso de la terminal, ¿no? Entonces yo voy y compro algo de 10 pesos y el tendero, para no perderle, ¿no? Pues me cobra lo que a él le cobran. Entonces, ese es un proceso de inflación, ¿no? Y entonces me cobra 11 pesos, ¿no? Por yo utilizar la tarjeta. Bueno, esto poco a poco se ha ido regularizando y todavía hay gente que ocupa eso. Y es como los Rappi, todos estos servicios hacen lo mismo, ¿no? ¿No? Se quedan con un intercambio. Entonces ahí es eso. Entonces la tarjeta de crédito ya la va a utilizar de una manera concreta en 1958 el Banco de América, en este caso, y que es la tarjeta Visa, ¿no? Que es la más conocida y la que la más se usa. Después van a surgir Mastercard, después va a surgir American Express y obviamente la tarjeta de crédito hoy es el sistema más popular en este caso que hemos tenido, ¿no? Que estamos teniendo. Sin embargo, los tiempos también tendrían que evolucionar y entonces con la llegada del Internet y la llegada de las nuevas tecnologías, el dinero comenzó a volverse código, es decir, ni siquiera lo vemos. O sea, es inexistente realmente, ¿no? O sea, a mí me pagan muchas veces, por ejemplo, a mí me pagan con tarjeta, ¿no? Me pagan 10 pesos, yo nunca veo ese dinero, nunca lo siento, o sea, perdí la noción y es un concepto totalmente abstracto, casi filosófico, el que yo tenga 10 pesos, pero yo voy a la tienda, ¿no? Y con esa tarjeta agarro y pago esos 10 pesos. Y yo jamás vi ese dinero. ¿No? Jamás lo vi y no supe de qué banco a qué banco fue, qué transacción hubo ahí, qué mecanismos hubo. Es decir, el dinero se comienza a volver un código, ya no es un elemento real, ¿no? Y entonces obviamente van a surgir las criptomonedas. Las criptomonedas van a ser en este caso como el Bitcoin, ¿no? En este caso, ahora tenemos muchas más, incluso hay países que tienen sus propias criptomonedas, empresas como Facebook tienen su propia moneda, en este caso ya, donde nosotros le metemos dinero nosotros y luego se convierte en códigos y podemos cambiar, podemos pagar algo de Facebook a Facebook, ¿no? En fin, o sea, ya son conceptos súper complejos y entonces estas criptomonedas, por ejemplo, son muy débiles porque no tienen un respaldo como lo vimos acá, como en oro o en este caso o en dólares. Tienen un respaldo, en este caso, totalmente diferente. Es un respaldo casi, casi de fe, ¿no? Es decir, un poco como el banco del tío McDonald o el banco del ahorro de cuando jugamos turista mundial. Ese es el verdadero valor de las criptomonedas, es decir, no tienen un valor porque no tienen un respaldo. Sin embargo, muchas empresas se han jugado con el valor de confianza, es decir, yo tengo 5 bitcoins, ¿no? Y el valor del bitcoin puede valer, ahorita vale, creo un bitcoin vale como 90,000 pesos, por algo así, más o menos, no tengo la cifra ahorita actual, pero pues, más o menos, ¿no? Y entonces, pero eso se ha dado por la fe, de una cuestión de que yo tengo ese dinero, yo tengo un Bitcoin y tengo los 90,000 pesos para respaldar que yo tengo esto, entonces lo intercambio y lo compro, pero no tengo ese valor real. Entonces, hay países que han prohibido las criptomonedas, por ejemplo, China lo desapareció, Estados Unidos tiene sus restricciones en este caso, y todavía tiene muchas restricciones porque todavía no hay un banco como tal que respalde el valor de las criptomonedas. ¿Van a convertirse en un valor real? Sí. ¿Van a volverse en el medio de circulación? Sí. ¿Vamos a poder pagar con ellas? También, pero todavía estamos en este proceso y esta cuestión de la pandemia hizo que mucho estas criptomonedas cobraran un valor especial, obviamente, por que no podemos salir y hacemos muchas compras a través de Internet y todo, y entonces pues, las criptomonedas se han disparado, ¿no? Entonces, es muy fácil, ustedes quieren hacer su propia moneda, láncenla en Internet, hay tutoriales, cantidad de tutoriales para que hagan su propia moneda y si tienen suerte, pues a lo mejor es chicle y pega y se hacen hasta millonarios. Bueno, pues eso fue todo nuestra sesión de hoy de la historia de
del dinero y nos vemos la próxima semana aquí con más temas, más cosas, más datos interesantes y le agradezco al equipo de Lazos Químicos por el espacio y por permitirme estar aquí con todos ustedes. Tengan un año padre, ya no sabemos qué decir, ¿no? Tengamos un buen año y sobrevivamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a todas las personas que nos están acompañando a través de Facebook Live en este espacio, el espacio cultural de la Facultad de Química. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente tema que nos presentará Arturo. Hasta luego.